El silencio en esa habitación tenía un peso diferente, una promesa fría que se agarraba a tu espalda antes de que la primera luz tocara la piedra antigua. A medida que tus ojos se adaptaban a la penumbra, percibías el polvo suspendido, flotando lentamente en los rayos apagados de ese sol, que apenas comenzaba a filtrarse con pereza a través de las diminutas rendijas de las ventanas, dejando una estela de tonos pardos y dorados, como si el aire mismo se hubiera impregnado del tiempo detenido. El recinto donde te encontrabas era un sagrado santuario destinado a la preservación eterna, ubicado en algún rincón olvidado del templo del faraón, en aquella tierra donde el desierto guardaba secretos interminables bajo su manto de arena infinita. El olor seco y a veces acre de ungüentos ancestrales que parecían haberse solidificado en cada poro de las paredes se entrelazaba con el aroma profundo de maderas envejecidas, impregnadas de historia, y la textura áspera del lino que rozaba tu piel fatigada, recordándote el peso cotidiano de tus labores. Tus manos, endurecidas y temblorosas por días de trabajo repetitivo y minucioso, se preparaban con la atención esforzada de quien conoce que cada gesto puede marcar la diferencia entre el éxito silencioso o un destino sellado en el olvido. Mientras avanzabas con lentitud por el suelo de tablillas crujientes, cada paso te obligaba a escuchar el leve crujido bajo tus pies, como un recordatorio constante de la fragilidad de tu situación. Desde la distancia, el murmullo intermitente y cada vez más cercano de las campanas del templo anunciaba el avance ineludible de un ritual antiguo, un presagio que tensaba el aire con su gravedad solemne. Si hoy te desesperaba que el Wi-Fi se fuera, imaginabas la mini tragedia que era perder un frasco de ungüento, aquel recipiente opaco que contenía la sustancia precisa sin la cual la momia podría descomponerse y con ella tu propio nombre desaparecer en el olvido. La precisión de tu rutina comenzaba con la limpieza minuciosa de cada reliquia. El movimiento repetitivo de tus dedos se convertía en una coreografía pausada que combinaba cuidado y miedo latente. Respirabas lentamente, intentando encontrar por entre la monotonía de tus pasos un breve respiro, un instante donde la tensión pareciera aliviarse, aunque fuera solo por un momento. Tus brazos se movían con la lentitud de un río que fluye sin prisa. Mientras organizabas los pequeños frascos, inspeccionabas las vendas y revisabas una y otra vez que todo estuviera en orden, en un ritual tan rutinario como esencial. Entonces, el súbito silencio de las campanas se coló en el espacio, rompiendo la cadencia del momento con un eco distante y extraño que no parecía natural. El aire se volvió más denso y sentiste como un escalofrío ligero pero persistente se arrastraba por tu espalda. Algo imperceptible, apenas un susurro desde la oscuridad, insinuaba que el misterio mortal que te acechaba estaba más cerca de lo que creías. Tus sentidos se agudizaron y durante un instante el tiempo pareció detenerse, otorgándote la atención plena que, sin saberlo, jamás podrías abandonar. Oye, antes de que Morfeo te atrape del todo, asegúrate de seguir suscrito. Para algunos desapareció el botón, y no quiero que te pierdas las próximas historias para dormir. Deja un like suave como una almohada. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde me escuchas y qué hora es? Tu interacción mantiene este rincón de calma vivo. Gracias por ser parte. El eco apagado de ese silencio persistía en el aire,
envolviéndote aún cuando el ritual de la mañana parecía marco de alguna quietud provisional. Tus dedos, frágiles instrumentos de un arte milenario, efectúan movimientos sumamente lentos sobre la superficie del ungüento, la sustancia exigida por los siglos, tan delicada como la vida al filo de una cuchilla. El frasco opaco parece absorber la débil luz que escapa por las rendijas, reflejando destellos débiles que apenas insinúan los secretos agazapados entre sus moléculas. A medida que avanzas, el tacto del lino, rozando tu piel, se vuelve un susurro continuo, un diálogo silencioso entre tu cuerpo exhausto y aquella tela ancestral que ha viajado en el tiempo contigo. Cada hebra de esa fibra áspera cuenta historias de manos que antes sostuvieron las mismas herramientas, de rostros invisibles con ojos cansados que vigilaban las sombras, igual que tú. Mientras tu mirada se recrea en esos vestigios de vida detenida, la temperatura del recinto parece caer unos grados. Una caricia fría que se mezcla con el aroma seco y para nada reconfortante de maderas quejumbrosas y ungüentos ya petrificados. Notas un ligero temblor en tus manos. El saldo del cansancio acumulado se impone lentamente, como la neblina que se extiende por la planicie. Con cada movimiento, la repetición se convierte en mantra. Limpiar, observar, colocar con precisión, asegurar que no haya ni un milímetro fuera de su lugar. Las paredes, eternas guardianas mudas, reflejan esa paciencia casi sagrada. Un paso en falso podría desatar un caos silencioso y desconocido, con consecuencias mayores que un simple error. Sin prisa, avanzas hasta el rincón donde reposa la siguiente reliquia, un fragmento de vida a la espera de preservación. Tus oídos capturan de nuevo el murmullo distante, ahora espaciado, lejano, como si el templo respirara en su propio ritmo viejo y cansino. Ese sonido se mezcla con el arrastre suave de tus sandalias por las tablillas gastadas. Cada pequeño chirrido, una nota en la sinfonía de la rutina. La luz aumentó levemente. Un rayo más decidido se cuela a través de una rendija imperfecta, iluminando un punto preciso del techo agrietado. Lo observas sin querer apartar la vista, como si ese haz dorado contuviera respuestas invisibles. La perspectiva se abre y se estrecha en sucesión lenta, desde el polvo suspendido, apenas perceptible hasta la textura rugosa del mármol en los pedestales. Tus movimientos continúan. Vuelves la atención hacia uno de los frascos, esa píldora de tiempo y cuidado casi sobrehumano. La etiqueta desgastada apenas se distingue, y con la familiaridad de tantos días, inspecciona su contenido una y otra vez. Tu respiración es pausada, profunda, como si al mantener un ritmo sosegado de aire, tu cuerpo intentara embotellar la tensión creciente que parece insidiosa pero persistente. La escena se repite en un circuito infinito, la misma coreografía que reconforta y ata las piezas dispersas de un presente frágil. De repente un cambio sutil. El aroma a madera quemada se cuela en ese microcosmos detenido. No hay humo visible, solo una insinuación en el aire, como un fantasma casi imperceptible que juega con tus sentidos agotados. Tus sentidos se inclinan hacia esa dirección, buscando comprender sin urgencia, simplemente atentos. La luz se vuelve un poco más tibia, casi un abrazo melancólico que contrasta con el frío que empieza a arremolinarse al borde de tu piel.
La tensión no se relaja, se espesa, como si el propio átomo de tiempo se resistiese a avanzar. Sigues adelante, resignado a la lentitud de cada gesto. Cada vendaje que sostienes tiene su propia historia tejida en fibras ocultas, y cada uno merece la misma atención reverente que la vida misma. Te detienes un momento para recomponer tu postura. El cansancio lucha contra tu necesidad de foco. Tu espalda reclama cada centímetro de apoyo contra la pared que te abraza, áspera y vital. Entre el murmullo distante y el roce de tus sandalias contra el piso, tu mente busca un respiro, una pausa donde el peso de la responsabilidad se disuelva sin necesidad de movimiento. Mientras organizas con lento movimiento las vendas y objetos, notas una sombra que se alarga y se despereza en el suelo, un espectro fugitivo dibujado por la oscilación incipiente de la luz. El aire, antes estático, pareciera contener el aliento contigo. No hay prisas ni incertidumbres abruptas. Solo esa tensión sutil que te dice que hay una presencia, no humana, pero sí atenta, intangible, observando desde la penumbra que ya no parece tan oscura. Sentiste el leve registro de ese territorio invisible. Tus pasos disminuyen su ruido. Tus manos se aferran a los frascos como si fueran salvavidas. Respiras con más profundidad, buscando anclarte a la realidad tangible de la piedra, la madera y el polvo. El tiempo parece distenderse, haciendo que cada segundo pese más que el anterior. Un movimiento en el fondo del recinto insiste en llamar tu atención. Un pequeño cambio en la textura visual del aire, como si algo estuviese a punto de emerger de los adentros de este santuario congelado. Detienes un instante el ritual, giras la cabeza con extrema lentitud, y justo en esa fracción de tiempo extendido, un suspiro casi inaudible, como de antigüedad misma, cruza el silencioso espacio entre tú y la historia que apenas comienza a reaparecer bajo la superficie. La temperatura del aire parece cambiar, una vibración muy leve que recorre tu cuerpo como la caricia débil de un viento más frío. En ese momento sabes, sin comprender del todo cómo, a punto de revelar un secreto más grande que el polvo reposado, y que tus manos serán las primeras en tocarlo. Una grieta diminuta en la pared acaba de abrirse, degollando un hilo de luz que se desliza hacia ti como invitación silenciosa. La grieta diminuta en la pared irradiaba esa luz que parecía deslizarse hacia ti, una invitación temblorosa que tensaba el aire con su frescura incipiente. No te movías, casi temiendo romper el silencio habitual de ese santuario suspendido en el tiempo. Cada respiración se tornaba un acto consciente, una brisa pausada que acariciaba tus fosas nasales y se mezclaba con aquel olor antiguo. Esa mezcla indeleble de madera gastada y ungüentos petrificados que envolvía tu cuerpo como un manto intangible. Tus dedos buscaban sin prisa el frasco opaco que volvías a inspeccionar, mientras tus ojos se entrecerraban para captar el detalle de los fragmentos de polvo suspendidos frente a ti. El haz de luz se agigantaba, se extendía por la superficie de la grieta, como un delicado río dorado que abría caminos invisibles en la penumbra. La piel de tus manos, áspera y marcada por la rutina, se erizaba suavemente al notar esa corriente fría que parecía emerger de aquel pequeño surco.
El lino seguía rozando tus brazos, la tela crujía tan sutilmente que llegaba a ser el único sonido constante, junto al susurro distante del templo que aún parecía respirar a su lento modo. Ese sutil murmullo de campanas, tan espaciado y seglar, parecía marcar el ritmo lento de tu pulso, alargando cada instante en una coreografía silenciosa. El tiempo parecía haberse vuelto maleable, diluido entre sombras y luces titilantes. Avanzas con atención, tu cuerpo cansado, describiendo movimientos lentos, casi ceremoniales, mientras te aproximas al fragmento recién iluminado del muro. La grieta ahora regalaba una textura diferente a la piedra agrietada, como si una membrana invisible se estuviera deshaciendo bajo el toque leve de la luz moribunda. Tus dedos, con la delicadeza de quien sabe que cada contacto puede marcar el destino, rozan la superficie rugosa, percibiendo la fría aspereza y el leve temblor que vibraba en aquella cavidad escondida. El exterior del recinto era apenas un rumor lejano, un eco apagado de pasos y voces amortiguadas. Pero adentro, el silencio tenía un peso casi palpable, un respeto reverenciado por aquello que se resguardaba. Te detienes un instante para dejar que esa sensación te envuelva, aferrándote a ese espacio suspendido en la memoria del templo. La mirada se pierde en la danza lenta del polvo, ascendiendo en círculos invisibles que capturan la luz con lentitud, como si cada partícula fuese un testigo minúsculo y eterno. Giraste la cabeza con cuidado, evitando apresuramientos, y notaste que la luz, más cálida ahora, comenzaba a invadir el suelo en manchas dispersas. Aquí y allá, pequeñas grietas adicionales se abrían tímidamente, revelando fragmentos de verdad oculta bajo siglos de abandono. El olor a madera quemada, apenas un susurro en el aire, acariciaba tus sentidos, activando una alerta sutil que contrastaba con la serenidad casi letárgica del lugar. Tu respiración se vuelve más consciente. Cada inhalación una mezcla empañada de polvo seco y humo, dibujando formas que tu mente absorta reconoce pero no interpreta completamente. El frío, implacable y silencioso, se colaba bajo la ropa, introduciéndose como una caricia menor, imperceptible al principio, y luego insistente como una corriente helada que no podías ignorar. Continúas explorando con esa lentitud cautelosa que se ha convertido en tu refugio y defensa. Cada frasco ubicado vuelve a inspeccionarse, cada venda ajustada con precisión casi obsesiva, mientras en el fondo de tu mente el rumor incesante del templo se confunde con el latido tenue de tus propias emociones contenidas. El cansancio se filtra en cada músculo, generando un peso que parece dispuesto a hundirte si cedes a la tentación de descansar. Pero no lo haces. El ritual continúa inquebrantable como una antigua oración mecánica, donde cada gesto es a la vez una afirmación de existencia y un pacto silencioso con el pasado. La frágil línea entre lo vivido y lo olvidado se vuelve porosa cuando descubres que la luz que emerge de la grieta no es solo un fenómeno, sino una puerta que comienza a abrirse lentamente, invitándote con su brillo titubeante a cruzar umbrales que nadie antes se atrevió a pisar. Pisadas lejanas recorren los pasillos exteriores, apenas audibles, como una promesa que se desliza entre las sombras. El aire se densifica,
La tensión regresa en forma de esa presencia ligera pero firme que ya habías percibido, ahora palpable como una brisa helada que se enrosca alrededor de tus tobillos y asciende lentamente por las piernas. El suelo cruje bajo tus sandalias, cada pequeño sonido convirtiéndose en parte de la sinfonía ritual, estableciendo una cadencia hipnótica que se adentra en tus huesos. Tu corazón se acompasa al ritmo del santuario, lento y profundo. El aroma a cenizas quemadas persiste en el aire, mezclándose con el de los ungüentos y la piedra húmeda, componiendo un perfume que habla de sacrificios antiguos y de secretos que duermen en la oscuridad. Te acercas más a la grieta, convencido de que ese hilo de luz encierra la próxima historia, el fragmento que podría cambiar el curso de todo lo que creías entender. Al extender la mano, sientes un leve temblor, un movimiento casi imperceptible que parece responder a tu presencia. La pared vibra suavemente bajo la yema de tus dedos, como si respirara bajo la superficie agrietada, trasladando una energía ancestral que se mezcla con el silencio profundo del templo. Entonces, en ese delicado balance entre la luz advenediza y la sombra profunda, un susurro helado recorre la habitación, un eco primitivo que viaja desde la grieta hasta tu mente, prometiendo que lo que estaba destinado a ser velado comenzará a revelarse de formas que desafían cualquier intento de comprensión. Y, justo cuando tus dedos rozan esa rendija, una sombra se alarga detrás de ti, imperceptible en la periferia de tu visión, pero inequívoca en su significado. El santuario no está solo contigo. La mano que rozaba la grieta sintió ese pulso irregular, como un latido suspendido en el tiempo, una vibración tenue y cautelosa que recorría la rugosidad fría de la piedra. Tu respiración se volvió sutil, apenas un susurro contenido, mientras tus dedos permanecían allí, acunando esa corriente invisible que parecía ascender con la lentitud de un río subterráneo, un camino oculto entre los fragmentos de historia que callaban en torno a ti. La textura áspera bajo tu piel parecía pulsar con un ritmo propio, un eco lejano de secretos sepultados que resistían tu toque. El aire alrededor se espesó, impregnándose de un aroma mezclado de tierra húmeda y cenizas antiguas, una fragancia tan densa que parecía envolver cada aliento, obligándote a inhalar con calma, casi con reverencia. Tus ojos, entrecerrados, siguieron ese hilo dorado que la grieta liberaba, visualizando cómo la luz se filtraba como un manto cuidadoso, dosificando su presencia entre las sombras que la rodeaban. El silencio del santuario era ahora un manto sin peso que soportaba el tiempo mismo, y tú eras su único testigo vivo. Sin querer, despejaste un poco la vista, dejando que tu mirada viajara hacia el techo resquebrajado donde el rayo de sol se había ampliado lentamente. Las grietas, como venas dormidas, parecían desangrar luz con la lentitud de un despertar pausado. El eco suave de las campanas en el templo regresó, marcando un ritmo dilatado, una respiración larga que reproducía la cadencia de tu propio cuerpo. Cada sonido parecía fundirse con el crujido apagado de tus sandalias, acompañando tu movimiento con un susurro acompasado. Te apartaste apenas unos centímetros de la grieta, exhalando un aire cargado de polvo y memoria. La tela de lino rozaba tus brazos con su áspera caricia, recordándote la multiplicidad de manos que la habían tocado antes que tú, cargadas de la misma paciencia interminable. La temperatura bajó imperceptiblemente,
un frío que se colaba lentamente y que erizaba la piel con la lentitud paciente de una espera antigua. Cada ligera vibración bajo tus pies se sentía amplificada, como si el santuario observase tus acciones con atención contenida. Tu mirada bajó hacia uno de los frascos, aquella píldora de tiempo que contenía la sustancia vital para la preservación. Con una dedicación casi meditativa, revisaste la tapa, girándola apenas un cuarto de vuelta, escuchando el leve clic que sonaba como una nota subordinada en la melodía del silencio. Los dedos temblorosos, cansados por jornadas interminables, palpaban la textura rugosa del envase, y el recuerdo del temor a perderlo golpeó tu pecho con suavidad contenida. El miedo invisible que se oculta tras la grandiosidad de la historia. En un giro lento, regresaste a la grieta y extendiste la mano, esta vez más confiada, permitiendo que tus dedos siguieran la curva imperfecta de la abertura. La luz se intensificó levemente, embelesante en su ascenso paciente, como si respondiese a la presión suave de tu contacto. Notaste, en esa proximidad íntima, cómo la vibración cambiaba, como un pulso que aceleraba apenas lo suficiente para exigir atención, pero sin alteración. Era un diálogo silencioso entre tú y el misterio, una conversación sin palabras que se tejía con la frágil tela del tiempo. Las sombras danzaban alrededor, desplegando figuras etéreas en las paredes, imposibles de nombrar, espectros de una historia que se resistía a dormir. El canto lejano de las campanas se desvaneció otra vez, llevándose consigo una pizca de la tranquilidad que comenzaba a asentarse en tus músculos. La ansiedad pareció diluirse por un instante, reemplazada por una curiosidad contenida y un respeto profundo, esa mezcla intangible que sólo surge al borde de un descubrimiento a la vez prometedor y temido. Un olor tenue a madera quemada, más persistente esta vez, se infiltró en tus fosas nasales, mezclándose con el persistente aroma del lino y los ungüentos. No había humo visible, solo una insinuación que desafiaba tus sentidos agotados. Acompañaste ese susurro invisible con una mirada atenta al suelo, observando cómo la luz dibujaba manchas irregulares que parecían vibrar al compás de tu pulso. La sensación de alguien o algo más, no humano, se hizo más presente, un aliento frío que rozaba tus tobillos y se extendía lentamente, como la caricia de un viento fantasma. Tu cuerpo, cansado pero atento, avanzó con la cadencia acostumbrada, recuperando el equilibrio entre el miedo y la determinación. Cada venda aferrada, cada frasco inspeccionado, se volvió un ancla en esta coreografía meticulosa que intentaba asegurar el control en medio del caos oculto. La memoria de aquellos que vinieron antes se mezclaba con tu propia esencia, un hilo invisible que te unía a generaciones cuya historia permanecía enterrada justo detrás de esa grieta. Entonces, el frío aumentó súbitamente. Esa caricia que empezaste a sentir ahora se volvió una presión persistente, una corriente helada que se apretaba alrededor de tus piernas y ascendía lentamente. La llamada inaudible del santuario parecía volverse más intensa, como si el muro mismo respirase contigo y exigiese que el siguiente paso se tomara con la ponderación de un juramento. La luz en la grieta parecía hincharse, un río dorado que comenzaba a desbordarse con un brillo más urgente, derramándose en el suelo de piedra vieja.
Con extrema lentitud, giraste la cabeza y en un susurro visual apenas perceptible, notaste algo que no habías visto antes. Una sombra, alargada, intangible y oscura, deslizándose detrás de ti, un convite silencioso que desafiaba la comprensión. El santuario ya no estaba solo contigo ni con el tiempo detenido. Había alguien o algo que aguardaba paciente, envuelto en el mismo misterio que acababas de tocar. Tus dedos rozaron la grieta una última vez, impulsando ese hilo de luz que comenzaba a invadir el espacio con una promesa silenciosa, mientras un estremecimiento recorrió tu espina dorsal, frío y firme, anunciando que la historia protegida en esas paredes empezaba a despertar de su olvido, dispuesta a arrastrarte con ella hacia el umbral de un secreto más denso y profundo de lo que jamás imaginaste. La grieta en la pared parecía respirar contigo, un susurro constante que recorría la piedra áspera bajo tus dedos cansados. La luz que se derramaba hacia ti no era más que un hilo tenue, pero suficiente para dibujar sombras danzantes y revelar texturas que el tiempo había disimulado. Aquel brillo vacilante se filtraba con delicadeza, como un río dorado que escapaba lento entre las grietas de un muro antiguo y olvidado, envolviendo tu mano en una caricia fría y vibrante. No te movías, apenas un leve estremecimiento recorría tu espalda, una sensación de presencia más allá de lo visible, que crecía con cada latido de tu corazón. Respiras despacio, el aire seco y cargado de polvo se cuela por tus fosas nasales, mezclándose con ese raro aroma a madera quemada que ha llegado a ser parte del santuario. Cada inspiración parece llevar un peso, un último vestigio de calma antes de la inevitable oleada que sientes acechando. Contienes la respiración un instante, atento a cada sonido, a cada vibración en las tablas gastadas bajo tus sandalias. El crujido es leve, casi perdido entre el silencio, pero tú lo distingues con claridad, porque tu cuerpo se ha vuelto un instrumento afinado al santuario, a sus secretos y a sus peligros invisibles. La penumbra que te rodea se espesa, haciéndose más densa, como si el tiempo mismo se hubiera espesado y acelerado al mismo ritmo lento que sigue tu pulso. El lino continúa rozando los brazos, un roce áspero y familiar que te ancla, un recordatorio tangible de la realidad entre tanto espectro. Queda poco para abrir esa puerta que la luz empezó a desgarrar, pero sientes que algo más, algo que no pertenece ni al pasado ni a tu presente, observa tus movimientos desde la penumbra, invisible y silencioso. Un escalofrío débil, como un viento imperceptible, se enrosca alrededor de los tobillos, ascendiendo lentamente hasta rozar la piel fatigada de tus piernas. Con cada gesto, la tensión se hace más palpable, una suave presión que no se puede ignorar. Coloca las vendas sobre la mesa con manos temblorosas, sosteniendo el frasco del ungüento con la recatada reverencia de quien sabe que el más mínimo descuido podría desatar un caos silencioso. Tus dedos vuelven a girar la tapa con lentitud, escuchando el repiqueteo casi inaudible del metal, un sonido que se mezcla con el latido sordo que retumba en tu pecho. Sientes el peso de la historia atrapada en esa sustancia, una fragilidad que respira y espera, suspendida entre tu cuidado y el aroma envejecido de maderas y polvo petrificado. Te apartas con cautela
unos pasos y vuelves a fijar la mirada en la luz que emana de la grieta, ahora más intensa, casi urgente. La superficie rugosa de la piedra parece brillar en respuesta a tu cercanía, como si toda la estructura ocultara un latido escondido, un secreto que se resiste a seguir en silencio. La luz dibuja manchas dispersas en el suelo, y entre las sombras proyectadas reconoces formas inestables, efímeras, que se retuercen con el movimiento lento de tu cuerpo. Esas figuras parecen querer decir algo, una historia callada que se quiere revelar solo a tus ojos, y sin embargo son tan fugaces que podrían no ser más que juego de luces y sombras. El olor a cenizas quemadas vuelve con insistencia, inaprensible pero persistente, como una señal lejana que avisa de una inminencia oculta. No hay humo visible, solo una insinuación flotante que se cuela entre los resquicios del santuario, mezclándose con el perfume de los ungüentos antiguos. Tu piel comienza a sentir esa caricia helada que antes se insinuaba, ahora más intensa, como una corriente que sube lentamente, envolviendo tus piernas y ascendiendo hacia el torso, obligándote a mantener una postura tensa pero serena. Es un frío que no entumece, sino que despierta, que llama a la atención plena en medio del cansancio y la repetición monótona. Tus ojos se mueven con lentitud, agotados pero enfocados, y notas que la luz empieza a expandirse más allá de la grieta original. Nuevos surcos diminutos se abren en la piedra, como si el santuario entero comenzara a derramar sus secretos en un ritmo pausado pero inapelable. Mientras avanzas, cada paso parece marcar una ceremonia. Escuchas nuevamente ese murmullo lejano de campanas, acompasado y distante, un latido que envuelve la escena en una atmósfera suspendida entre la vigilia y el sueño. Las sombras a tu alrededor se alargan y estiran, formando siluetas que parecen sellar ese instante como el preludio de algo mayor. Un suspiro líquido y frío cruza la habitación, acariciando lentamente tu oído como una caricia efímera que anuncia la proximidad de la revelación. La grieta se abre más, invitándote a entrar en un umbral invisible que se despliega lentamente ante ti, mientras algo intangible te observa con paciencia desde la oscuridad. Con gestos medidos, extiendes tu mano una vez más y rozas esa abertura luminosa. La pared parece palpitar bajo los dedos, un ritmo irregular que se asemeja a un latido suspendido en el tiempo. Notas el estremecimiento que recorre tu espalda, frío y firme, una alerta silenciosa que anuncia que el santuario deja de ser solo un espacio de espera para convertirse en el escenario de un secreto que reclamará tu atención completa. Cuando giras la cabeza con extrema lentitud, atrapando en la periferia de tu visión una sombra que se desliza sutil, oscura y sigilosa, comprendes, sin palabras, que la soledad del santuario es un recuerdo que se desvanece. Algo más, algo antiguo, ha regresado y aguarda paciente. Y allí, en ese instante suspendido en el tiempo entre la luz creciente y las sombras danzantes, sabes que el próximo movimiento será el primero de una historia que empezó mucho antes que tú, y que ahora, sin retorno, comienza a enfrentarte con lo desconocido. La luz que escapaba lentamente de la grieta se extendía, como si deseara acariciar cada rincón de aquel santuario silencioso, y tú permanecías inmóvil, sintiendo la fría caricia que erizaba la piel de tus dedos y la nuca al mismo tiempo. Cada partícula de polvo que giraba en el haz dorado parecía ralentizarse, suspendida en un tiempo
que no avanzaba más allá del latido pausado de tu corazón. El aroma a madera antigua y ungüentos petrificados se mezclaba con un olor a cenizas, leve pero persistente, tan sutil que sólo era perceptible cuando cerrabas por un instante los ojos, dejando que ese susurro invisible se colara en tus sentidos exhaustos. Fue en ese breve momento que una corriente helada comenzó a ascender, envolviendo tus piernas con la delicadeza incómoda de un velo de aire quieto, una presencia callada y atenta que parecía surgir desde la misma profundidad de la tierra donde el tiempo reposaba. Tus dedos recorrieron con minuciosa lentitud los contornos de la abertura luminosa, sintiendo vibrar la piedra con una resonancia apenas perceptible, como si aquel muro respirara junto a ti, contando historias que el silencio guardaba celosamente. No te apresurabas. Cada movimiento, cada gesto, era un acto de reverencia, una ceremonia que respetaba el ritmo antiguo que marcaba el templo y su memoria atrapada. Al girar el cuerpo, tus ojos se cruzaron con las sombras que se deslizaban, sutiles y alargadas, bordeando la periferia de tu visión. No hubo súbito sobresalto, solo la certeza silenciosa de no estar solo, un reconocimiento tácito entre tú y lo invisible que aguardaba, paciente y sin prisas. Esa compañía intangible parecía fundirse con el aire frío, que se había vuelto un hilo constante, cruzando tus tobillos, ascendiendo serpenteante, reclamando una tensión que tu mente fatigada buscaba resistir. El tacto áspero del lino se volvió un murmullo habitual contra tus brazos, una conversación sin palabras entre tu cuerpo y la historia que transportaba, mientras tu respiración se hacía profunda y sostenida. El ritual que llevabas a cabo, con sus movimientos lentos y monótonos, era a la vez un refugio y un vínculo con aquella historia inmóvil, una danza silenciosa entre el pasado y el presente suspendido en el tiempo. El murmullo distante de las campanas del templo regresó con su ritmo dilatado, envolviendo el recinto en una atmósfera de vigilia contenida. Cada paso que dabas sobre las tablillas desgastadas resonaba suave, adherido a esa cadencia solemne. El suelo bajo tus sandalias parecía hablarte con su crujido apagado, confirmando tu presencia, sin perturbar el equilibrio delicado de aquel espacio antiguo. Tus manos se posaron sobre una venda cuidadosamente doblada, explorando la rugosidad del lino con movimientos circulares que repetías sin prisa, permitiendo que cada gesto anclara tu conciencia en lo tangible. Sentías el peso de la responsabilidad acumulada en esos minutos infinitos, conscientes de que un desliz podría desencadenar un desplazamiento silencioso pero irrevocable en el frágil orden que habías creado con tanto esmero. La grieta, sin embargo, monopolizaba tu atención. La luz que emanaba parecía crecer en intensidad, abrazándote con un calor tenue y melancólico que contrastaba con el frío escalofrío que recorría tu espalda. Observaste cómo la superficie del muro vibraba lentamente bajo la caricia de tus dedos, un latido pausado que parecía reproducir un lenguaje antiguo, secreto y sagrado. Un suspiro casi imperceptible atravesó la habitación, un aliento antiguo que descendió siguiendo el camino de la luz y se posó en tus oídos con la suavidad de una caricia efímera. La atmósfera se cargó con una tensión apenas visible,
una mezcla de expectación y respeto que disolvía el cansancio por momentos, dejando espacio para una concentración absoluta que se nutría de cada sonido, cada sombra, cada textura. Tus ojos se posaron en el suelo, donde las manchas de luz danzaban suavemente, dibujando patrones invisibles que interpretabas como símbolos ocultos del tiempo detenido. El aire tenue transportaba un eco lejano de vida, un latido sordo que equilibraba el silencio, haciendo que cada instante pareciera plural y eterno a la vez. Las sensaciones se intensificaban con el paso del tiempo. La brisa fría ascendía firme por tus piernas, un manto invisible que envolvía cada centímetro y se colaba bajo las prendas. No era frío que entumeciera, sino una caricia insistente que te anclaba a la realidad presente, recordándote la fragilidad y la profundidad de ese momento único e irrepetible. Volviste a tomar un frasco, girando su tapa con lentitud. Sentiste el tenue clic del metal que se fundía con otros susurros y resonancias del santuario. Tus manos, cansadas pero firmes, reconocían la textura familiar. Cada rasgo del envase era una conexión palpable con la historia que preservabas. La fragilidad contenida en ese pequeño objeto parecía dialogar contigo en silencio, a través de la cuidadosa repetición de tus gestos pacientes. Un movimiento sutil agitó el aire detrás de ti, un estremecimiento delicado que percibiste sin verlo, un aliento invisible que se recogía lento y oscuro, deslizándose en las sombras. La presencia intangible se hacía real con cada instante, aguardando pacientemente, parte del santuario y a la vez ajena a él. Lentamente extendiste la mano una vez más hacia la grieta, ahora más luminosa y evocadora que nunca. La piedra vibraba con un pulso que se intensificaba, como si la misma historia que contenía llamara a ser despertada. Los dedos rozaron la abertura con una mezcla de respeto y determinación, sintiendo la energía antigua que subyacía bajo su frágil fachada. Cuando giraste la cabeza, atrapaste con la mirada la sombra que se movía en la periferia, esa figura oscura que parecía tejido y sombra a la vez, permaneciendo oculta pero vigilante. La certeza de su presencia acentuó el peso del momento, anunciando que la calma aparente era sólo el preludio de una transformación mucho más profunda y esencial. Y en ese instante suspendido entre la creciente luz y las sombras danzantes, supiste que el santuario había dejado de ser un lugar de espera para convertirse en el umbral de una historia cuyo despertar no tendría retorno. El silencio se hizo más denso, y con él la promesa de que el siguiente paso revelaría secretos cuya magnitud superaría cualquier conocimiento previo, arrastrándote hacia la verdad oculta bajo siglos de polvo y sombra. El hilo dorado que se deslizaba desde la diminuta grieta en la pared extendía su abrazo frío y detenido, casi buscando envolver cada fragmento de aquel santuario suspendido en el tiempo. Tus dedos, con la lentitud medida de quien sostiene un secreto casi sagrado, rozaban la superficie áspera de la piedra agrietada. La textura se sentía viva, bajo la piel, vibrando, con un ritmo lento tan pausado que parecía fundirse con el latido sosegado de tu propio corazón. En ese momento, el aire se tornó más denso, impregnado por ese aroma sutil a madera quemada, que tecía una madeja invisible entre las memorias petrificadas y el susurro de lo invisible.
Despacio, cerraste un poco los ojos, dejando que esa brisa helada, casi imperceptible, se enroscara alrededor de tus tobillos, subiera por tus pantorrillas y trepara con paciencia hasta rozar la piel cansada de tus brazos. El roce familiar del lino continuaba su diálogo mudo, arrullando tu cuerpo con una textura áspera que parecía atravesar siglos. Aquellas fibras gastadas y eternas ataban cada gesto a los esfuerzos ancestrales de manos invisibles, ecos de un pasado que nunca parecía estar suficientemente lejos. Envolvido en ese susurro, seguías anclado a la realidad, aferrando con delicadeza el frasco opaco de un ungüento indispensable, la esencia entretejida del destino de esa momia y de ti mismo. Los ecos distantes de las campanas del templo regresaban en ritmo dilatado, suspendiendo cada instante en una secuencia casi hipnótica, como si marcaran el compás de una ceremonia oculta. Cada leve crujido bajo tus sandalias sobre las tablas curtidas se fundía con aquella melodía apenas audible, un murmullo que parecía envolver tu cuerpo con un abrazo firme, constante y sagrado. Avanzabas con movimientos lentos, uno a uno, permitiendo que cada paso retomara su significado en la cadencia del ritual. Respirabas hondo, con la calma contenida de quien sabe que cada inhalación es un acto de resistencia. De nuevo posaste la mirada en la creciente abertura, donde la luz de la grieta parecía expandirse con paciencia infinita. Su brillo era un río de oro antiguo que vertía secretos hacia el suelo, ondeando sobre las piedras con la delicadeza de un manto desdoblado por manos invisibles. Tus dedos se deslizaron, casi sin querer, trazando la curva de ese umbral luminoso, sintiendo la vibración fluctuante que atravesaba la pared, como si el santuario respirara en respuesta. La temperatura descendió un poco más. La corriente fría se adueñaba de tus extremidades, envolviendo cada músculo con una presencia casi palpable y a la vez intangible. Detuviste tus movimientos y permitiste que tus ojos se perdieran en el baile lento del polvo que ascendía en el aire, convertido en pequeños remolinos de luz dispersa. Las sombras dibujaban figuras fugaces en las paredes, formas etéreas que se estiraban y encogían, acompañando la respiración dilatada del templo. Esa escena contenía una vibración diferente, una energía latente que parecía llamar a tu atención con la delicadeza de un susurro que eriza la piel. El silencio se volvió denso y reverente, como un velo suspendido entre signos antiguos y presagios aún no revelados. Mientras tanto, sentiste el contacto suave y continuo del lino contra tus brazos, un murmullo áspero que perduraba en la memoria de tus sentidos, vinculando cada movimiento a la lenta coreografía del cuidado que imposibilitaba la prisa. Buscaste con la mirada algunos de los frascos dispuestos meticulosamente, y con precisión sobria giraste la tapa del ungüento una vez más. El roce del metal y el suave clic de apertura resonaron de forma imperceptible en aquel universo reducido a mínimos sonidos, el latir a distancia de las campanas, el susurro del polvo, el roce de la tela y tu respiración contenida. Al sujetar el frasco, sentiste la fragilidad encerrada en aquel objeto, una cápsula diminuta que contenía la línea invisible entre la memoria perpetua y el destino del olvido. Tus manos, cansadas pero firmes, repetían ese gesto inventado por siglos, un ritmo manso que sublimaba el miedo soterrado.
Afuera, un rumor leve, casi imperceptible, comenzó a tomar forma en los pasillos distantes. Pasos amortiguados que se acercaban con una cadencia lenta, administrada en la penumbra que cada vez parecía menos segura. Abriste tus ojos y sentiste el espacio circundante alterarse, como si la presencia invisible que habitaba el santuario decidiera mostrar su cercanía sin prisa pero con certeza. Al girar la cabeza, percibiste en la periferia una sombra líquida que se extendía flotando sobre el suelo. No había sorpresa ni alarma, sino un reconocimiento silencioso, una aceptación taciturna del encuentro inminente con aquello que moraba en ese limbo olvidado. La grieta comenzó a brillar con mayor intensidad. Un río dorado que parecía hincharse lentamente, dispuesto a desbordar sus misterios más allá del muro. Tus dedos rozaron una última vez ese portal lumínico, sintiendo el pulso irregular bajo la piel, como el latido angustioso de una historia que despertaba. La corriente fría subió, envolviendo tus brazos, palpitando junto con la sombra detrás de ti, que permanecía inamovible en la ausencia de luz completa. El santuario dejó de ser un refugio detenido en el tiempo. Era ahora el umbral de algo más vasto, de un secreto que empezaba a abrirse camino, lento, insistente, definitivo, y en ese instante, antes de que un próximo gesto revelara lo desconocido, supiste que la historia que creías conservar se convertía en una fuerza que no podrías dominar ni negar. Because somewhere beyond the shifting shadows, the whispered promise of the past was preparing to cross the threshold, with you as its first witness. La luz dorada que emana de la grieta comienza a esparcirse lentamente, extendiendo un manto tenue sobre las superficies ásperas del santuario. El frío que sube desde el suelo parece hacerse más intenso, bajando por tus piernas como una corriente silenciosa, persistente, que te envuelve sin prisa, casi insistente. No te mueves, pero cada fibra de tu cuerpo es consciente de esa presencia sutil, un roce efímero que despierta y paraliza a la vez. Tus dedos siguen la línea del resquicio con una lentitud deliberada, como si cada centímetro recorrido fuera un acto. Sagrado, la textura de la piedra te habla a través del tacto, fría, rugosa, tan antigua que parece respirar con el ritmo pausado del tiempo detenido. El aire está cargado con el aroma seco y profundo de la madera envejecida, mezclado con un recuerdo leve de humo, casi imperceptible, que se confunde con el polvo antiguo suspendido en el ambiente. El haz de luz baila alrededor de ti, destacando partículas en suspensión, que flotan en remolinos lentos y delicados, como pequeñas reliquias danzantes. Cada sonido está magnificado en tu percepción. El crujir de las tablillas bajo tus sandalias es una nota tenue que acompaña el latido calmado de tu corazón. La tela áspera del lino roza tus brazos, un murmullo constante, una caricia inconsciente que te ancla a la tierra firme. Respiras con quietud, inhalando el aire seco y polvoriento, intentando atrapar la calma que se desvanece entre la tensión creciente. Avanzas unos pasos más, la luz de la grieta ampliándose y revelando nuevas fisuras diminutas que se abren como venas dormidas en la pared.
La vibración bajo la superficie aumenta ligeramente, un pulso sutil que se sincroniza con tu respiración extendida. Al mirar hacia arriba, el techo resquebrajado impregna la escena con manchas de luz dorada. Trazos que parecen susurrar historias de siglos olvidados. El santuario entero parece contener la respiración, atrapado en ese instante suspendido entre la vigilia y el sueño. Tus manos, temblorosas pero decididas, toman uno de los frascos con ungüento. La tapa se desliza con un leve clic que rompe apenas el silencio. Contemplas la sustancia viscosa dentro, con la familiaridad de quien conoce que ese líquido es la delgada línea entre la conservación y el olvido. Lo sostienes con reverencia mientras el frío en tus extremidades se intensifica, envolviendo lentamente cada músculo con una presión que no quema, sino que despierta el nervio en tus venas. Un susurro leve, tan tenue como un suspiro antiguo, cruza la habitación al tiempo que sientes una corriente de aire deslizarse desde la grieta, acariciando la piel con una fría delicadeza. La sombra que habías percibido antes se desliza con más claridad en tu periferia, negra y líquida, de movimientos lentos e hipnóticos. No hay alarma, solo un reconocimiento tácito de que no estás solo. Ese vigilante intangible te observa, paciente y sin prisas, fusionándose con el aire que se espesa a tu alrededor. El aroma persistente a madera quemada regresa, más intenso ahora, mezclado de forma extraña con el olor a ungüentos y la humedad antigua de la piedra. Cierra los ojos un momento y respira con lentitud, atrapando ese olor que huele a tiempo, a ritual, a misterio. Sientes cómo la corriente fría sube más allá de tus rodillas, alcanzando el torso, una presencia visible solo para tus sentidos al despertar. Te anclas en ese momento, aferrándote al contacto áspero del lino y la textura sólida del frasco, mientras todo alrededor parece volverse un susurro movilizado por un viento de siglos. Los ecos lejanos de las campanas vuelven, marcando un ritmo pausado, casi hipnótico, justo a tiempo para retrasar la cadencia que tus pasos y respiración han adoptado. El santuario se convierte en una constelación de detalles, una tabla que crujiendo se queja bajo tus pies, el roce de la tela, la brisa que juega con las fibras suspendidas del polvo. Cada instante parece estirarse como un hilo frágil que no quieres romper. La resonancia fría de la piedra despierta allí donde tocas, un latido escondido que se acompasa con un esfuerzo silencioso y constante. Un ligero estremecimiento recorre tu espalda cuando extiendes la mano una vez más hacia la abertura luminosa. Tus dedos se deslizan con extrema lentitud por la superficie irregular, descubriendo un pulso irregular, un latido suspendido entre la vida y la memoria. La grieta te invita a cruzar un umbral invisible, un espacio donde el tiempo y el espacio parecen fundirse en una verdad contenida. Y aunque tu mente busca la calma, el cuerpo no puede dejar de responder a esa llamada invisible, al viento frío que se enrosca en tus extremidades y a la sombra sigilosa que se mantiene detrás de ti. Al girar tu cabeza con la lentitud de quien teme romper un hechizo frágil, captas en la penumbra ese movimiento oscuro, esa presencia intangible que nunca fue completamente ajena. El santuario ya no es un refugio solitario, sino el escenario donde un secreto antiguo está despertando, desafiando el silencio que lo sostuvo durante siglos.
Sientes que cada latido del pulso en tus dedos, cada vibración en la piedra, cada susurro en el aire es parte del preludio de una revelación que cambiará la historia contenida en esas paredes. Mientras la luz dorada empieza a derramarse más allá de la grieta, un frío profundo se instala en ti, un peso invisible que tensa el aire y te prepara para lo desconocido. Tus ojos captan por última. Ves la sombra que se desliza con calma detrás de ti, como una promesa silenciosa que rompe con la quietud y abre la puerta a un misterio que está a punto de envolverlo todo. La luz dorada, cada vez más intensa, parecía envolver todo el santuario en un abrazo silencioso, como si quisiese sellar aquel lugar en un instante eterno. Permanecías ahí, inmóvil, con la mano rozando la grieta cuyas paredes vibraban suavemente, revelando no solo la fragilidad de la piedra, sino la firmeza de un misterio a punto de desvelarse. El frío que ascendía lentamente por tus piernas, tibio y persistente, ya no molestaba. Se había transformado en un velo protector, una caricia tenue que te conectaba con el pasado. Respiras profundamente, llenando tus pulmones de aire seco, impregnado de madera antigua, y un leve aroma a cenizas que parecía contar historias tan viejas como el propio templo. En ese momento, el tiempo perdió su velocidad habitual. Cada segundo parecía expandirse, como si el santuario mismo te hubiese concedido un respiro para despedirse. Tus dedos, marcados por la fatiga, trazaban con reverencia la línea irregular de la grieta, mientras una calma inesperada se instalaba en tu pecho. Ya no era miedo lo que te guiaba, sino una comprensión profunda. Eras el último eslabón de una cadena que se había mantenido intacta por siglos, un custodio silencioso del pasado y de sus secretos. El frasco del ungüento descansaba firme en tu otra mano, ese sacro recipiente que albergaba la esencia necesaria para preservar la memoria detenida. Al girar lentamente la cabeza, reconoces la sombra que habías sentido antes, ahora tan palpable como un suspiro. No es una amenaza, es una presencia paciente, un guardián invisible hecho de luz y oscuridad, que acompaña tu último acto en aquel santuario detenido en el tiempo. Esa sombra, lejos de ser inquietante, aparece como una compañera ancestral que reconoce tu entrega y respeto. Las campanas del templo despliegan su eco lejano con una cadencia pausada, casi como una bendición que envuelve el ambiente en una sinfonía sutil. El crujido de las tablillas bajo tus sandalias se funde con ese ritmo, remarcando la conexión entre tus pasos finales y esa historia que finalmente se está concluyendo. Afuera, el viento se lleva pequeños restos de polvo, disipando silenciosamente el peso de eras olvidadas. Con delicadeza sacas un poco del ungüento del frasco, una sustancia tan fina y cálida que casi palpita entre tus dedos. La aplicas sobre las fibras ásperas de las vendas, terminando así el ritual de cuidado y vigilancia que te acompañó día tras día. Ese gesto, sencillo y exacto, sella una promesa, que la memoria preservada en esas paredes no será silenciada, que la historia resistirá al olvido, gracias a la paciencia de aquellos que, como tú, la han protegido. La luz derramada por la grieta comienza a ralentizar su avance, cediendo al crepúsculo que se cuela con suavidad por las rendijas del santuario. El aire se vuelve más tibio. La atmósfera se llena de una quietud profunda, la que solo regala la sensación de un ciclo cerrado. Tus pulsaciones descienden, acompañándose del murmullo lejano del templo, ahora tenue
y rozando el silencio absoluto. Te apartas unos pasos, dejando que la luz te envuelva por completo, antes de que la grieta se cierre lentamente, casi como si el muro respirara por última vez. En tus ojos habita la serenidad de quien ha cumplido con su destino, y en tus manos el recuerdo de un tiempo detenido que ahora puede descansar en paz. La sensación del lino contra la piel aún persiste, un contacto familiar y reconfortante que te ancla a la realidad, mientras la sombra se difumina, fundiéndose en la penumbra que ya no asusta. El santuario vuelve a su silencio, pero ahora, cargado de un secreto que duerme tranquilo, protegido por el ritual que culminaste. Al mirar una última vez hacia el lugar donde la grieta desapareció, comprendes que no es el fin, sino un nuevo comienzo, oculto bajo la paciencia de los siglos, y mientras los murmullos suaves del viento entran por las ventanas, te dejas llevar por un sopor ligero y seguro, la gratitud silenciosa del pasado que te abraza. Respira profundo, ahora sin prisa, y siente cómo la calma se extiende en todo tu ser. El santuario se apaga en la penumbra, envuelto en un manto dorado y frío, como un suspiro final que despide la historia guardada. Tu cuerpo se inclina ligeramente, cansado pero en paz, mientras la memoria reposada susurra en las sombras y el sueño te envuelve con la dulzura de un secreto bien guardado. Y así, con el último hilo de luz escapando entre tus dedos, la historia se cierra suavemente, dejando tras de sí un silencio lleno de calma y la promesa de un descanso profundo, el reposo que todo guardián merece después de custodiar la eternidad.